Es uno que los patitos reescriben la historia humana. Hace 2 millones de años, nuestros antepasados eligieron un lugar inesperado para vivir. Este es el titular de algo que, en teoría, es muy interesante. Me apareció en OK Diario. No sabía que OK Diario estaría ligado a muy interesante. Cosas veredes, querido Sancho. El subtítulo es: un estudio revela que no fue el azar, sino la biodiversidad de los entornos montañosos, lo que empujó a nuestros antepasados a subir la pendiente, y con ello transformaron su dieta, su cuerpo, su cultura y hasta su cerebro. Pareciera que habría una elección de vida en este entorno montañoso por alguna razón. Y esto, vamos a intentar profundizar un poquito en esta vicisitud, en este programa, gracias a Perplexity y a Grok. Vamos a decirlo desde el inicio, porque es importante dejar las cartas encima de la mesa. 10 hipótesis. Hipótesis de la despensa concentrada. En las zonas montañosas había muchos biomas distintos muy cerca. Bosques, pastizales, matorrales, zonas húmedas, lo que concentraba agua, presas y frutos en un radio reducido. Una despensa natural variada al alcance de una jornada de marcha. Segunda, hipótesis de la biodiversidad como motor evolutivo. La alta biodiversidad de las montañas habría generado más oportunidades de supervivencia, pero también más estímulos y retos, favoreciendo la innovación conductual y la selección de rasgos cognitivos y culturales más complejos. Tercero, hipótesis del equilibrio coste/beneficio energético. Aunque moverse en pendientes cuesta más energía y es más difícil, el balance salía positivo. La abundancia de recursos, agua, refugios, comida diversa, compensaba el desgaste físico adicional, sobre todo para grupos móviles de cazadores-recolectores. 4. Hipótesis de la adaptación paulatina al relieve. Especies como el Homo habilis y el Homo ergaster fueron colonizando progresivamente terrenos más escarpados entre hace 2 y 1,1 millones de años, lo que sugiere una transición lenta y acumulativa de adaptaciones anatómicas, técnicas y sociales al medio montañoso. Hipótesis del paréntesis climático. La 5. El frenazo de la ocupación de montañas hace alrededor de 1 millón de años coincidiría con la transición del Pleistoceno medio, cambios climáticos bruscos, posibles cuellos de botella genéticos y configuración de hábitats obligado a replegarse o cambiar rutas migratorias. 6. Hipótesis de la segunda oleada adaptativa. A partir de hace unos 800.000 años, especies como el Homo heidelbergensis, neandertales y luego Homo sapiens vuelven con fuerza a entornos montañosos apoyadas en menor o mejor adaptación al frío, control del fuego y mayor sofisticación cultural, lo que amplía su margen ecológico. Séptima, hipótesis de las montañas como laboratorios sociales. La dureza del terreno exige coordinación, cazar en laderas, recolectar en valles escarpados y usar cuevas como refugios requiere planificación, reparto de tareas y cooperación. Las montañas habrían intensificado la presión selectiva hacia grupos más cohesionados socialmente. 8. Hipótesis de la innovación tecnológica forzada. La necesidad de desplazarse en pendientes, explotar microambientes diversos y procesar alimentos distintos habría impulsado la creación de herramientas específicas, bastones, útiles de procesado, etc., actuando como catalizador de la inventiva tecnológica y del repertorio cultural. 9. Hipótesis del término medio topográfico. Los homínidos no buscan la cumbre más abrupta, sino pendientes moderadas, 2 a 10%, lo bastante accidentadas como para maximizar biodiversidad y refugios, pero sin que el terreno fuera intransitable. Una elección estratégica no aleatoria de relieve intermedio. 10. Hipótesis del paisaje como coprotagonista evolutivo.
La geografía, montañas, valles, microclimas, habría sido un actor central al mismo nivel que los genes en la historia humana. Nuestras decisiones recurrentes de preferir ciertos relieves sobre otros contribuyeron a moldear rasgos como cooperación, lenguaje y tecnología. Vamos a mirar un resumen explicativo de lo que es la noticia del artículo que presenta un estudio publicado en Science Advances que analiza más de 2.700 yacimientos de los últimos 3 millones de años y concluiría que a lo largo de ese plazo las especies humanas primitivas tendieron a instalarse en paisajes montañosos con alta diversidad ecológica. Estas áreas ofrecían un espacio reducido de diferentes biomas y gran variedad de recursos, lo que compensaba el mayor coste energético y los riesgos de vivir en terrenos escarpados. La ocupación de montañas no fue constante. Entre 2 y 1,1 millones de años se interrumpe bruscamente alrededor de hace 1 millón de años, coincidiendo con la transición del Pleistoceno medio y sus cambios climáticos, y resurgiría a partir de hace 800.000 años con especies mejor adaptadas como Homo heidelbergensis, neandertales y Homo sapiens. Estas nuevas poblaciones aportarían mayor tolerancia al frío, uso del fuego y mayor complejidad cultural. El trabajo también plantea que las montañas actuaron como laboratorios sociales y tecnológicos. La dureza del entorno habría favorecido la cooperación, la organización social y la innovación en herramientas. Además, muestra que los homínidos preferirían pendientes moderadas, no las más extremas, lo que indica una selección estratégica de paisajes que maximizaban recursos sin asumir riesgos desmedidos. En conjunto, el estudio propone que el relieve y la biodiversidad fueron piezas clave en el rompecabezas de la evolución humana, tanto como los factores genotípicos. Así que nos encontramos en una pregunta. ¿Por qué los humanos primitivos evolucionaron en entornos montañosos y la biodiversidad fue clave? Este estudio, publicado por Science Advances de 2024, concluye que hace unos 2 millones de años nuestros antepasados no se instalaron en las llanuras extensas de sabana como se pensaba tradicionalmente, sino que prefirieron paisajes de montaña, montañosos por su alta biodiversidad y variedad ecológica. Esta diversidad actuó como despensa natural para cazadores-recolectores nómadas, ofreciendo múltiples biomas, bosques, pastizales, matorrales, zonas húmedas en distancias cortas. Esto impulsó cambios en dieta, anatomía, cultura y hasta el cerebro. 10 hipótesis plausibles sobre por qué las montañas y su biodiversidad fueron claves en la evolución humana, basadas en el estudio y en conocimientos paleoantropológicos. Mayor disponibilidad de recursos alimenticios variados. La proximidad de múltiples biomas permite recolectar plantas, frutos, tubérculos y cazar animales diversos todo el año, reduciendo el riesgo de hambrunas estacionales. Microclimas y refugios naturales. Las montañas generan microclimas, zonas más cálidas o húmedas, y cuevas que ofrecían protección contra climas extremos, depredadores y cambios climáticos globales. Equilibrio coste-beneficio energético. Las pendientes moderadas de 2 a 10% exigían más esfuerzo que las llanuras, pero los beneficios de biodiversidad y recursos compensaban el gasto calórico, favoreciendo individuos más resistentes. Estimulación de la innovación tecnológica. Terrenos escarpados requerían herramientas más sofisticadas para escalar, cazar en laderas o procesar alimentos duros, acelerando el desarrollo de tecnología lítica y cultural. Fomento de la cooperación social. Cazar en grupo en laderas o compartir recursos entre valles y cumbres obligaba a una mayor organización, comunicación y planificación, impulsando rasgos prosociales. Desarrollo cognitivo y planificación espacial. Navegar, recordar paisajes complejos con valles, cumbres y rutas ocultas seleccionaba cerebros capaces de memoria espacial, abstracción y anticipación. Adaptación a entornos impredecibles. La diversidad actuaba como seguro contra fluctuaciones climáticas. Si un bioma fallaba, otro cercano seguía productivo, favoreciendo flexibilidad comportamental. Selección de rasgos físicos ventajosos. Caminar en pendientes fortalecía piernas, mejoraba capacidad pulmonar y eficiencia energética, preparando adaptaciones posteriores como el bipedismo avanzado o mayor estatura. Menor competencia interespecífica.
Las zonas montañosas eran menos accesibles para grandes herbívoros o competidores, dejando más nichos ecológicos libres para homínidos. Y 10. Catalizador por fases evolutivas posteriores. Las montañas sirvieron de laboratorio para adaptaciones al frío, uso del fuego, ropa, cultura, material. En la segunda oleada, hace en torno a 800.000 años, con especies como Homo heidelbergensis, neandertales y sapiens. Resumen explicativo de la noticia. Un estudio internacional liderado desde Corea del Sur y publicado por Science Advances, analizó más de 2.700 yacimientos arqueológicos de los últimos 3 millones de años, combinando con modelos de clima y vegetación. La conclusión principal: las especies humanas primitivas prefirieron entornos montañosos, especialmente pendientes moderadas, porque su alta biodiversidad ofrecía una enorme variedad de recursos en distancias cortas, lo que actuó como motor evolutivo. Se identifican dos fases. Hace 2 millones a 1,1 millón de años, primeras ocupaciones por Homo habilis y Homo ergaster, interrumpidas por la transición del Pleistoceno medio, en torno a hace 1 millón de años. Hace 800.000 años, más o menos, reocupación intensa por Homo heidelbergensis, neandertales y sapiens, con avances como el fuego, herramientas complejas y cultura simbólica. Las montañas no solo dieron comida abundante y refugios, sino que forzaron adaptaciones, más colaboración, planificación, innovación y cambios físicos. Esto reescribe la idea clásica de que la evolución humana ocurrió principalmente en sabanas planas. El paisaje montañoso fue tan importante como el genoma en moldear quienes somos. ¿Esto puede dar pie a teorías de la conspiración? Sí, cualquier hallazgo científico relevante sobre los orígenes humanos puede y suele ser torcido por teorías conspirativas para encajar en narrativas preexistentes. La idea de que nuestros antepasados evolucionaron preferentemente en entornos montañosos por su biodiversidad es especialmente vulnerable porque toca temas cargados simbólicamente: montañas como refugios sagrados, lugares altos de salvación, centros de supervivencia en cataclismos, origen oculto, frente al dogma de la sabana plana. Esto se presta fácilmente a lecturas pseudocientíficas, creacionistas, ancient aliens, catastrofistas o anti-establishment. Aquí vamos a mirar 10 ejemplos concretos de teorías conspirativas que ya existen o que muy fácilmente podrían surgir o ya están surgiendo a partir de esta noticia. La primera, la más típica: la prueba del diluvio universal bíblico o Noé. El estudio confirmaría que los humanos solo sobrevivieron en las montañas porque un diluvio global arrasó las llanuras. Las cuevas y alturas fueron los arcaicos refugios de Noé. La ciencia lo admite ahora, pero lo disfraza de evolución para negar a la Biblia. Segunda, el cataclismo del Younger Dryas fue en montañas. Hace en torno a 12.800 años, un impacto cósmico más una mega inundación destruyó civilizaciones avanzadas en las llanuras. Los supervivientes se refugiaron en montañas, los Alpes, Himalayas, los Andes, etc. Y allí reiniciaron la humanidad. El estudio es una admisión parcial del reset catastrófico. Número 3. Las montañas son los verdaderos sitios altos de los dioses barra Anunnaki. Los extraterrestres, Anunnaki, Elohim, etc., crearon o guiaron a los humanos en zonas montañosas porque allí estaban las minas de oro y los laboratorios genéticos. La sabana es la mentira del establishment para ocultar la intervención alienígena. Cuarta, supresión del origen montañés para mantener el mito de la sabana africana. La paleoantropología lleva 50 años mintiendo con la sabana abierta para justificar el out of África y negar migraciones tempranas desde Asia o incluso América. Ahora que sale lo de las montañas, estarían obligados a reconocerlo, pero lo minimizarán. Número 5. Los neandertales y sapiens sobrevivieron gracias a puertas estelares en montañas. Las montañas con alta biodiversidad son nodos energéticos barra portales. Los humanos primitivos evolucionaron allí porque accedían a conocimiento interdimensional o tecnología antigua. El estudio es un leak controlado de la élite. Número 6. Teoría del Pangea reciente y montañas como restos del paraíso.
Antes del diluvio, la Tierra era una sola masa, Pangea o similar, y el Edén estaba en una zona montañosa rica en biodiversidad. El diluvio separó continentes y las montañas actuales son los restos del jardín original que la ciencia oculta. Séptimo, los Illuminati barri élites ocultan que las montañas son las zonas seguras para el próximo cataclismo. Por eso construyen búnkers en montañas en Denver, en Suiza, en la Patagonia. Saben que la próxima inundación barra cambio climático solo permitirá sobrevivir en montañas, es decir, en alturas biodiversas, como hicieron nuestros ancestros. El estudio es una preparación psicológica. 8. Prueba de que el Homo sapiens no es natural, sino creado en laboratorio montañoso. Los humanos no evolucionaron por selección natural en las sabanas, sino que fueron diseñados barra genéticamente modificados en base a subterráneas montañosas por una civilización avanzada. La biodiversidad es el resultado de la bioingeniería antigua. Noveno, las montañas contienen bibliotecas ocultas de conocimiento prediluviano. En cuevas y cumbres hay registros, tablillas, artefactos de civilizaciones antediluvianas que vivían en armonía con la biodiversidad. El estudio es un primer paso para desclasificar estas zonas, pero la élite ya las controla. El número 10, algo sorprendente, Flat Earth con montañas como muros del domo. En la Tierra plana, las montañas no solo son elevaciones, sino los bordes de la pizza o los soportes del domo. Los humanos primitivos evolucionaron allí porque la biodiversidad se concentra en las zonas de contención. La sabana es una ilusión proyectada. Claro que está un poco flipado todo esto. Con lo cual habría ese resumen explicativo en donde estas teorías no nacen del estudio en sí, que es riguroso y publicado en Science Advances, sino de la habilidad de los conspiranoicos para reinterpretar cualquier dato que toque el origen humano, más catástrofe, más montañas, más biodiversidad, como prueba de sus creencias previas. El patrón clásico es tomar un hallazgo que contradice el relato dominante. Aquí sabana frente a las montañas. Vincularlo a un cataclismo, diluvio, impacto, reset. Alegar que la ciencia lo sabía y lo ocultó. Conectar con mitos religiosos, aliens, élites o conspiraciones globales. En la práctica ya se ven discusiones en foros, Reddit, canales de YouTube que empiezan a girar en esa dirección. No es que el estudio sea conspiranoico, sino que cualquier cosa que rompa un dogma establecido, como lo de la sabana obligatoria, se convertiría en munición para quien busca utilizar esa munición. El enfoque científico y el enfoque conspiranoico o conspirativista serían dos formas opuestas de procesar la realidad. Y la diferencia fundamental estaría en el orden. ¿Qué va primero? ¿Los datos o la conclusión deseada? Enfoque científico. Datos primero, teorías después. Primero se recogen datos objetivos, evidencia empírica, fósiles, dataciones radiométricas, análisis geoquímicos, modelos climáticos, miles de yacimientos arqueológicos, como los 2.700 analizados en el estudio de Science Advances, como evolución en montañas. Dos, se buscan patrones y se formulan hipótesis. ¿Por qué? Hay más sitios antiguos en pendientes moderadas que en llanuras planas, porque la biodiversidad cercana ofrecía más recursos y refugios estables. Se prueba, se refuta, se ajusta. La hipótesis se somete a peer review, a replicación, a contradicción, con nuevos datos. Si no encaja, por ejemplo, si aparecen muchos yacimientos en sabanas planas que no se explican, la teoría se modifica o se descarta. Es falsable por diseño. Karl Popper. Cuarto, la conclusión siempre es provisional. Esto es lo que mejor explica los datos actuales, pero mañana puede salir algo que lo cambie. No hay dogma final. Ejemplo con el estudio, los autores no partieron diciendo las montañas son sagradas o refugio del diluvio. Partieron de un mapa de 3 millones de años de sitios humanos. Luego, datos de vegetación y clima. El resultado, montañas con biodiversidad como clave evolutiva, surgió de los números, no de una creencia previa. Enfoque conspiranoico, teoría o narrativa antes de los datos. Primero está la narrativa o creencia. Sé que hubo un diluvio universal, o que los aliens nos crearon, o que la élite oculta el verdadero origen humano, o que la Tierra es plana, con montañas como muros del domo. Esto es el axioma inamovible.
Luego se buscan o retuercen datos para que encajen. El estudio dice, humanos en montañas por biodiversidad. ¿Ves? Las montañas fueron los refugios del arca, de Noé o del diluvio. Se ignora que el estudio no menciona ningún cataclismo global reciente. Es cherry picking, se recoge solo la parte de montañas igual a refugios y se omite todo lo de adaptación gradual, selección natural, dos fases evolutivas. Se rechaza o reinterpreta lo que no encaja. Si sale un fósil en sabana, es una planta falsa del establishment. Si la ciencia dice no hay evidencia de civilización avanzada prediluviana, la ocultan porque desafía el control. La conclusión es inamovible. La narrativa es verdad absoluta. Los datos solo sirven para confirmarla o como prueba de la conspiración si la contradicen. Lo niegan porque es verdad. Ejemplo aplicado al mismo estudio conspiranoico. Siempre supe que las montañas eran los lugares de salvación del diluvio, del Younger Trias, del Anunnaki. Ahora la ciencia lo admite disfrazado de biodiversidad. No importa que el estudio hable de 2 millones de años, 2 millones de años de adaptación lenta, no de un evento puntual. La narrativa ya estaba allí. El dato solo se usa como prueba. Resumen rápido de la diferencia científico, datos crudos, antes de hipótesis testable, antes de teoría provisional, antes de posible cambio con nuevos datos. Conspiranoico, narrativa fija antes de interpretación selectiva de datos, antes de confirmación de la narrativa, antes de cualquier contradicción, es prueba de encubrimiento. En la práctica, el científico se equivoca y corrige, ejemplo, la teoría de la sabana abierta se está revisando con este estudio. El conspiranoico nunca pierde. Si el dato encaja, confirma. Si no, confirma la conspiración. Es un método infalsable por diseño y para eso está de tan atractivo emocionalmente. Da certeza absoluta sin riesgo de duda. El estudio original, que es interesante, porque una cosa es el estudio original y otra el artículo divulgativo, es mucho más sobrio y data-driven que las interpretaciones sensacionalistas o conspiranoicas. No habla de refugios sagrados, diluvios ni orígenes ocultos. Es un análisis cuantitativo de patrones geográficos y ecológicos en sitios arqueológicos de homínidos durante 3 millones de años, usando modelos climáticos y de vegetación. A continuación vamos a detallar un poquito lo que dice realmente el estudio, basado en los datos, y luego las conclusiones razonables que se pueden extraer sin estirarlas. Datos claves del estudio, de la evidencia empírica. La fuente principal es el artículo The Evolving Three-Dimensional Landscape of Human Adaptation en Science Advances, 9 de octubre de 2024. Autores principales, Elke Zeller y Alex Timmerman. IBS, Center for Climate Physics, Busan National University, Corea del Sur, DOI 10.1126 barra SCIAD, SCIADV.ADQ3613. Acceso abierto. Base de datos 2754 sitios arqueológicos paleoantropológicos de homínidos, fósiles y artefactos desde hace 3 millones de años hasta en torno a 30.000 años. África y Eurasia por debajo del grado 60 norte. Variables analizadas: rugosidad del terreno, medida como pendiente media o terrain ruggedness en m/m, a partir de topografía actual, ETOPO 2022, resolución final. Resolución final. Diversidad de biomas, número de tipos de vegetación distintos en una zona y alrededores, modelado con Biome 4. Biodiversidad aproximada, modelos actuales de riqueza de especies vegetales. Clima simulado, temperatura, precipitación con CES M1.2 durante 3 MA. Patrones cuantitativos. Los sitios de homínidos se concentran en zonas de mayor rugosidad, pendientes moderadas 0,02 a 0,1 m/m, que el fondo ambiental promedio. Hay una correlación positiva fuerte entre rugosidad y diversidad de biomas. A más pendiente, más tipos de vegetación cercanos, pendiente de regresión, aproximadamente 5,64 r al cuadrado, igual a 0,11
P menor a 0,01. La rugosidad explica el 46% de la variación en diversidad de biomas, más que la temperatura, 23%, o precipitación el 20%. Biodiversidad vegetal también es mayor en terrenos rugosos, donde hay sitios homínidos. Evolución temporal. Ventanas rodantes en 15 sitios. Hasta más o menos 1,8 MA, África temprana, Homo habilis, Homo ergaster, terrenos planos, rugosidad baja, en torno a 0,016 a 0,03 M barra M, diversidad de biomas baja, en torno a 2 a 2,2, temperaturas altas, 20 a 22 grados centígrados, principalmente sabanas y arbustales. Entre 1,8 y 1,1 MA, dispersión a Eurasia, aumento progresivo de rugosidad entre 0,067 M barra M y diversidad de biomas hasta en torno a 2,8. De 1,1 a 0,8 MA, estos son millones de años, contracción del nicho. Preferencia por terrenos más planos, menor diversidad, tolerancia reducida a extremos climáticos, coincide con la transición del Pleistoceno medio, cambios orbitales, enfriamiento, cuellos de botella poblacionales, fusión cromosómica 2. Desde en torno a 0,8 MA, en los 800.000 años, expansión de nuevo, terrenos más rugosos, climas más fríos barra secos, mayor diversidad ecológica, incluye Homo heidelbergensis, neandertales y sapiens. Preferencia óptima, no extremos, pendientes muy altas cuestan mucha energía, sino moderadas, donde la diversidad de biomas sube sin penalizar demasiado el acceso. Conclusiones razonables que se pueden sacar directamente de los datos sin especular. La heterogeneidad topográfica fue un driver clave en la elección de hábitat. Los homínidos no eligieron al azar, prefirieron zonas jugosas porque allí había más diversidad de biomas en distancias cortas. Ecotones, bosque barra sabana, barra matorral, barra humedales, lo que ofrecía recursos variados todo el año y resiliencia ante cambios climáticos. Esto apoya la Diversity Selection hipótesis. La selección natural favoreció a quienes explotaban paisajes diversos y rugosos, porque daban más comida, plantas, frutos, animales y refugios, cuevas, sombras, compensando el coste energético de moverte en pendientes. El nicho ecológico de los homínidos se expandió en fases. Crecimiento gradual hasta 1,1 millones de años, con contracción durante la transición del Pleistoceno medio, posible vínculo con el estrés climático y cuellos de botella genéticos, con expansión fuerte desde 800.000 años, coincidiendo con especies más avanzadas que usaron fuego, herramientas complejas y adaptación al frío. Refina, que no destruye, la idea de la sabana. Los primeros homínidos empezaron en sabanas planas africanas, pero la expansión y éxito posterior dependió más de paisajes rugosos y biodiversos que de llanuras homogéneas. No es montañas versus sabana, sino que la diversidad en entornos tridimensionales, altitud más relieve, fue más importante que la planitud. Implicaciones evolutivas probables. Mayor diversidad de recursos es menos riesgo de hambrunas y favoreció cerebros más grandes y comportamientos flexibles. Terrenos complejos, más necesidad de cooperación, planificación espacial y herramientas. Eso aceleró innovación cultural y social. No hay evidencia directa de cataclismos repentinos ni de intervenciones externas. Todo apunta a adaptación gradual a variabilidad climática y ecológica. En resumen, el estudio demuestra con datos estadísticos y modelos que la rugosidad del terreno y su biodiversidad asociada fue el elemento o factor ambiental más influyente en donde vivieron y evolucionaron los homínidos durante millones de años. Las conclusiones son ecológicas y evolutivas, no dramáticas ni conspirativas. La biodiversidad en paisajes irregulares actuó como seguro y motor de adaptación, especialmente en las fases de expansión post 800.000 años. Si se quiere, vamos a comparar
teorías previas, así que vamos con la hipótesis de la sabana, o sabana hipótesis, y el estudio de 2024 sobre terrenos rugosos barra montañosos que representan dos etapas en cómo entendemos los hábitats que moldearon la evolución humana. El nuevo estudio no destruye la hipótesis clásica, sino que la refina y la corrige, con datos cuantitativos masivos, mostrando una evolución temporal del nicho ecológico. Empezó en paisajes más planos, sabana-like, pero el éxito y expansión posterior dependió de terrenos irregulares con alta biodiversidad. Aquí va una comparación clara y estructurada. Orígenes y premisas básicas. Hipótesis de la sabana. Raymond Dart, 1924-25, popularizada por Andrew Waller y otros hasta los años 80. Los ancestros homínidos pasaron de bosques densos a sabanas abiertas por el enfriamiento y aridificación del Pleistoceno. Esto impulsó adaptaciones claves como el bipedismo para ver por encima de la hierba alta, liberar manos para herramientas, reducir exposición solar, sudoración intensa, pérdida de pelo y caza cooperativa en espacios abiertos. El laboratorio evolutivo era la sabana africana, plana y extensa. Estudio 2024. The Evolving Three-Dimensional Landscape of Human Adaptation, Science Advances. Analiza los 1754 sitios arqueológicos barra paleoantropológicos de 3 millones de años a 30.000 años antes de nuestra era. Concluye que los homínidos prefirieron progresivamente terrenos rugosos, pendientes moderadas de 0,02 a 0,10 m barra m, porque estos concentran mayor biodiversidad en biomas, bosques, sabana, matorral, humedales, en distancias cortas, actuando como despensa resiliente y motor de adaptación. Evidencia y patrones temporales. Hipótesis de la sabana. Apoyada en fósiles tempranos, Australopithecus y Paranthropus, en sitios como Olduvai o la Etoli, interpretados como sabanas abiertas, pero muchas evidencias isotópicas, C4, plantas de sabana y fósiles muestran mosaicos, bosque más claro, no sabanas puras. Estudio 2024. Fase temprana de 2,5 a 1,8 millones de años, Homo habilis y ergaster. Terrenos planos, bajos rugosidad, en 0,016 a 0,03 m barra m. Diversidad de biomas bajas, en torno a 2 tipos. Climas cálidos, coincide con la sabana inicial. Fase media, 1,8 a 1,1 millones de años, aumento gradual de la rugosidad y diversidad. Contracción durante la transición del Pleistoceno medio, entre 1,1 a 0,8 millones de años. Vuelta a planos. Expansión fuerte desde 0,8 millones de años en adelante. Homo heidelbergensis, neandertales, sapiens, terrenos más rugosos, climas fríos, secos y alta diversidad ecológica. La rugosidad explica el 46% de la variación en diversidad de biomas, más que temperatura o precipitación. Similitudes. Ambas reconocen el cambio climático como driver, aridificación, variabilidad orbital. Ambas ven la diversidad de recursos como clave. Sabana ofrece caza abierta, terrenos rugosos ofrecen variedad cercana. Ambas enfatizan adaptación gradual, no súbita. Diferencias clave. El hábitat principal, la sabana, planos abiertos y homogéneos, estudio 2024, tridimensional, altitud más relieve, con pendientes moderadas como óptimo. Motor evolutivo, la sabana, selección por caza en abierto y visibilidad. Estudio, Diversity Selection Hipótesis, biodiversidad alta en ecotones rugosos, reduce riesgo, impulsa flexibilidad cognitiva, social y tecnológica. Críticas a la sabana. Ya obsoleta en su versión abierta pura, fósiles como Ardipithecus en bosques, bipedismo temprano en mosaicos. El modelo mosaico, bosque más claro, la reemplazó desde los años 90 a 2000. Fortalezas del estudio 2024. Datos estadísticos, correlaciones, regresiones, modelos climáticos, no anécdotas. Muestra que la sabana fue el punto de partida, pero no el destino evolutivo principal. Conclusión razonable. El estudio actualiza la hipótesis de la sabana incorporando el factor
terreno rugoso, más biodiversidad, como el verdadero catalizador del éxito homínido a largo plazo. No es montañas versus sabana, sino sabana inicial, mosaico rugoso como ventaja clave. Esto explica mejor fases posteriores, uso del fuego, herramientas complejas, migraciones, y alinea con evidencias de mosaicos heterogéneos. Vamos a mirar una diferencia. Ahí vamos, paisajes de sabana plana con hipótesis clásica, fase temprana, y terrenos rugosos, montañosos con biodiversidad, fase posterior, clave según 2024. Y vamos a bajar a reconstrucciones aproximadas, homínido temprano, tipo Homo habilis en sabana. Y ahí tenemos homínidos posteriores tipo Neandertal en paisajes montañosos / rugosos. Creo que puede ser interesante el haber visto un poquito. Ahí lo podéis pausar y podéis mirar las imágenes. La conclusión global de toda esta discusión, desde el artículo de muy interesante pasando por hipótesis conspirativas, la comparación entre el enfoque científico y conspiranoico y la evolución de las teorías sobre la sabana versus terrenos rugosos, se podría resumir así. El estudio de 2024 en Science Advances representa una actualización cuantitativa y rigurosa de nuestra comprensión de los hábitats que impulsaron la evolución humana, destacando que la rugosidad del terreno, pendientes moderadas, no montañas extremas, y la alta biodiversidad asociada fueron factores clave a lo largo del ámbito de largo plazo, más que el clima local o las llanuras planas. No es una revolución total. La hipótesis clásica de la sabana, con planicies abiertas africanas como motor del bipedismo y caza, sigue siendo válida para la fase muy temprana, hasta 1,8 a 2 millones de años, con Homo habilis y ergaster, donde los sitios se concentraban en terrenos planos con mosaicos de vegetación, pero el éxito evolutivo sostenido, la expansión geográfica y la diversificación posterior desde 0,8 millones de años, es decir, 800.000 años, con especies más avanzadas como Homo heidelbergensis, neandertales y sapiens, dependieron de paisajes tridimensionales, rugosos, que ofrecían múltiples biomas cercanos, bosques, sabanas, matorrales y humedales, en distancias cortas. Esto actuó como seguro contra cambios climáticos, reduciendo riesgos de hambruna y fomentando adaptaciones cognitivas, sociales y tecnológicas. Patrón temporal claro. Dos fases principales. Expansión gradual hacia terrenos más rugosos, hasta 1,1 millones de años. Contracción temporal, 1,1 millones de años a 0,8 millones de años, durante la transición del Pleistoceno medio, cambios orbitales intensos, enfriamiento, cuello de botella poblacional y eventos genéticos como la fusión del cromosoma 2, nueva expansión fuerte desde 0,8 millones de años, coincidiendo con mayor tolerancia al frío / seco, uso del fuego, herramientas complejas, migraciones amplias. El driver principal, la rugosidad, explica el 46% de la variación en diversidad de biomas, más que temperatura o precipitación. Y los homínidos preferían pendientes moderadas, 0,02 a 0,1 m/m, donde los beneficios, diversidad de recursos, refugios, ecotones, superaban los costes energéticos de movimiento. En términos evolutivos, esto refuerza la idea de que la heterogeneidad ambiental, biodiversidad de paisajes complejos, fue un motor más potente que cualquier entorno puro. Sabana abierta o bosque denso. Favoreció flexibilidad comportamental, cooperación, innovación y resiliencia. Preparó el terreno para el éxito del Homo sapiens. En cuanto a las conspiraciones, el estudio es 100% data-driven y falsable. No menciona diluvios,
aliens, resets globales ni ocultaciones. Las teorías que lo tuercen, diluvio como explicación de refugios montañosos, élites ocultando orígenes, etc., parten de narrativas persistentes y cherry picking, ignorando el contexto temporal de millones de años y gradualidad. El enfoque científico gana porque parte de datos, 2754 sitios, modelos climáticos, y ajusta teorías. El conspiranoico invierte el orden y nunca pierde. Conclusión final. Lo que realmente moldeó quiénes somos no fue un paisaje plano y abierto, aunque fue el inicio, ni el cataclismo repentino, ni sino la capacidad de adaptarnos a entornos diversos y tridimensionales, donde la naturaleza ofrecía variedad en poco espacio. Esto impulsó nuestra plasticidad ecológica y cognitiva, permitiendo sobrevivir y expandirnos en un planeta cambiante. Es una visión más matizada y realista que la sabana heroica y clásica, y encaja perfectamente con evidencias actuales sin necesidad de mitos ni conspiraciones. Podemos cerrar con alguna implicación práctica, como esta adaptación humana, con implicaciones prácticas y globales de todo este hilo. Estudio 2024, revisión de teorías, enfoque científico versus conspiranoico. El estudio de Science Advances no es solo una curiosidad paleoantropológica. Ofrece lecciones directas sobre cómo los humanos hemos sobrevivido y prosperado en entornos cambiantes, y eso se traduce en implicaciones actuales muy concretas para el cambio climático, la conservación, la adaptación humana y hasta la psicología social. Vamos a hacer una síntesis final y tal vez aplicable. Resiliencia humana igual a diversidad ecológica más heterogeneidad espacial. Nuestros ancestros no sobrevivieron en entornos uniformes, sabana pura o bosque denso, sino en paisajes rugosos que concentraban muchos recursos en poco espacio. Hoy, en un mundo con calentamiento global, o más bien cambio climático, que incluiría el tema este llamado calentamiento global, con sequías, pérdidas de biodiversidad y eventos extremos, las estrategias de adaptación exitosas serán las que preserven mosaicos ecológicos, bosques, humedales, pastizales, zonas montañosas cercanas. Ejemplos prácticos. Proteger corredores ecológicos en zonas de montaña, Andes, Alpes, Andes, Himalaya, Sierra Nevada, Pirineos, para mantener la variedad de biomas. Agricultura y ganadería, diversificar cultivos y rotar en terrenos irregulares, como en el País Vasco o los valles pirenaicos, en vez de monocultivos en llanuras vulnerables a sequías. Políticas. Invertir en conservación de biodiversidad en altitudes medias, donde el estudio muestra mayor densidad de sitios antiguos, porque ahí se concentra la resiliencia natural. El coste-beneficio del terreno rugoso, lección para el diseño urbano y migraciones. Pendientes moderadas, no acantilados, claro, fueron óptimas porque el esfuerzo extra se compensaba con más comida y refugios. Aplicación: ciudades futuras. Priorizar urbanismo en colinas o terrazas, como Bilbao, con sus pendientes, o muchas ciudades andinas, que integran naturaleza cercana, huertos verticales, parques en laderas, para mejorar resiliencia a olas de calor y escasez de agua. Migraciones climáticas, las poblaciones desplazadas por subida del mar o desertificación tendrán que tender a moverse hacia zonas elevadas con biodiversidad. Montañas costeras, sierras, ya se ve en África y en Asia. El estudio predice que esas áreas serán hotspots de supervivencia, cognición y cooperación, el legado de los paisajes complejos. Navegar terrenos rugosos requería memoria espacial, planificación y cooperación grupal e innovación constante. Implicaciones psicológicas / sociales. Educación y trabajo, entornos que simulen complejidad, juegos de estrategia, exploración al aire libre, proyectos colaborativos en naturaleza, fomentan habilidades que nos hicieron humanos. Salud mental. El contacto con paisajes heterogéneos, senderismo en montañas, reduce estrés y mejora creatividad. Estudios actuales de Forest Bathing o Shinrin-yoku lo confirman. Sociedad. En tiempos de polarización, recordar que nuestra evolución premió la cooperación en entornos impredecibles puede ayudar a combatir narrativas conspirativas que suelen simplificar la realidad a buenos contra malos. Contra las conspiraciones, la importancia del enfoque data-driven. Como vimos, las teorías conspirativas invierten el orden. Narrativa primero, datos después. El estudio demuestra que la ciencia avanza corrigiendo ideas previas. Sabana A
un mosaico rugoso, con evidencia masiva, 2.754 sitios, modelos climáticos. Lección global, fomentar alfabetización científica, criticar de fuentes, conversión de provisionalidad, es la mejor defensa contra la desinformación. En un mundo con IA, fake news, confiar en datos replicables, peer review, revisión por pares, modelos cuantitativos, es clave para no caer en narrativas emocionales, pero infalsables. Conclusión global definitiva. Somos hijos de la diversidad del movimiento. La evolución humana no fue una marcha triunfal por sabanas planas, ni un rescate divino de montañas sagradas tras un diluvio. Fue una adaptación lenta y pragmática a paisajes tridimensionales y biodiversos que ofrecían opciones múltiples en poco espacio. Ese patrón explica nuestro éxito: flexibilidad, innovación, cooperación y resiliencia ante cambios. Hoy, en el antropoceno, cambio climático acelerado, pérdida de biodiversidad, la lección es clara. Si queremos seguir siendo la especie adaptable que somos, debemos proteger y restaurar esa heterogeneidad ecológica, sobre todo en zonas montañosas y de relieve, porque ahí está el seguro evolutivo que nos sacó adelante durante millones de años. Los romanticismos, biología aplicada, y en Bilbao, con sus colinas, rías y cercanía a los Pirineos, estás literalmente en un paisaje que nuestros ancestros habrían encontrado muy rentable. Así que vamos a mirar un poquito de cómo combatir estas conspiraciones en redes, cómo combatirlas efectivamente, las teorías conspirativas en plataformas como X, antes Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp incluso. En 2025-26 el panorama es más complicado por el auge de contenido generado por IA, deepfakes, textos sintéticos, la viralización rápida y cambios en algoritmos que premian engagement emocional, miedo, indignación, pero hay estrategias probadas y actualizadas que funcionan mejor que ignorar o confrontar agresivamente. El problema actual, contexto 2025-26, las conspiraciones se propagan por algoritmos de engagement, premian contenido que genera reacciones fuertes, rabia, miedo, no verdad. Superpropagadores, pocos usuarios, a veces solo 10, 20, amplifican el 80% de la desinformación en X. IA, contenido sintético, bulos más creíbles, difíciles de detectar, cámaras de eco, grupos cerrados, WhatsApp, Telegram o feeds personalizados refuerzan creencias sin contradicción. Estudios recientes de ADL 2025 o FIS.org de 2026 muestran que no hay una receta única. Cada teoría requiere tácticas adaptadas y un enfoque que debe ser preventivo, pre-bunking, más que correctivo. Estrategias personales efectivas, lo que puedes hacer tú. No amplifiques, la regla de oro. No retuitees, no comentes, ni veas hasta el final contenido conspiranoico. TikTok y YouTube premian views completos. Si lo ves, el algoritmo te muestra más. Verifica antes de compartir. Usa el SIFT, Stop, Investigate, Source, Find Better Coverage, Trace Claims. ¿Quién lo dice? Fuente primaria versus cuenta anónima. Busca el fact-checkers independientes, maldita.es, Neutral, Verificant, España, factcheck.org, Snopes. Busca consenso científico. ¿Qué dice la mayoría de expertos? Ejemplo, en evolución humana, paleoantropólogos, en revistas como Science Advances, no en YouTube, prebunking, inoculación. Explica antes cómo funcionan la manipulación. Ejemplo, muchas conspiraciones usan el patrón la ciencia lo ocultó, pero ahora lo admiten para reinterpretar datos inocuos. Corrección gentil y data-driven. Si respondes, no ataques a la persona. Eres tonto. Ataque la idea. Esto parte de una narrativa fija, pero los datos muestran gradualidad en 3 millones de años. Usa preguntas socráticas. ¿Qué evidencia te haría cambiar de idea? ¿De dónde viene esa fuente? Comparte enlaces directos a papers o resúmenes, ejemplo, el estudio de Science Advances que analizamos. En privado es mejor que en público, evitas que se atrincheren. Reporta, en X usa desinformación o contenido engañoso. En TikTok / Facebook, información falsa. Plataformas han mejorado moderación en 2025 con IA, pero no es perfecta. Educa tu círculo, habla con familia, amigos, sobre por qué X es más
resistente a conspiraciones que WhatsApp, estudios UOC 2021-25. En X la gente chequea más porque es noticia oriented, en grupos cerrados menos. Estrategias colectivas y de plataformas. Lo que se está haciendo: alfabetización mediática, iniciativas como Cazabulos, CSIC 2025 o guías OPS o OMS para vacunas barra desinformación, talleres para verificar e identificar patronos, cherry picking, falacias ad hominem, prebunking masivo, campañas que anticipan narrativas. Ejemplo, si ves algo que dice la ciencia lo sabía y lo ocultó, revisa el paper original. Herramientas externas: engagement.info, rastrea rumores; Botometer, detecta bots o extensiones como NewsGuard para calificar fiabilidad; colaboración, plataformas más fact-checkers. X ha reducido algo con IA en 2025, pero críticos dicen que con Musk aumentó viralización de conspiraciones. Equilibrio, protección contra censura. World Economic Forum 2025, educar en pensamiento crítico, más que eliminar contenido, evitar blackash que alimenta, nos censuran. Y ejemplo aplicado a nuestro tema, evolución en montañas. Cuando veas un post tipo, el estudio confirma el diluvio, las montañas serán el arca, no respondas con, esto es mentira. Di, el paper analiza 2.754 sitios de 3 millones de años y muestra adaptación gradual a terrenos rugosos por biodiversidad, no un evento puntual. Aquí el DOI 10.1126 barra SCIADV.ADQ3613, ¿qué parte te parece que apunta al cataclismo? Comparte gráfico o resumen neutral. Si es muy virulento, reporta si viola las normas, por ejemplo, incitación al odio, si va contra científicos. Resumen rápido. Vamos con un resumen rápido en el que la mejor defensa es el pensamiento crítico, más la no amplificación, más la corrección suave y basada en datos. No se gana discutiendo con fanáticos, se atrinchera, pero sí se previene en el círculo cercano y se reduce viralidad no compartiendo. En Bilbao, con acceso a buena educación y medios locales, El Correo, ella, Berría, tienes ventaja. Úsala para promover el chequeo. Y es que la historia, pues ciertamente nos remite a una propuesta en donde nos encontraríamos con la siguiente historia precisamente en la noticia original. Durante años, los arqueólogos han señalado con cierta curiosidad un patrón que ubica los asentamientos humanos más antiguos, una notable concentración en regiones escarpadas, valles montañosos o zonas de difícil acceso. ¿Qué tenían estos lugares abruptos que los convertían en el hogar preferido de especies humanas que a simple vista podrían haber optado por llanuras más cómodas y accesibles? La respuesta hasta ahora esquiva ha sido abordada con contundencia por un equipo internacional de científicos liderados desde Corea del Sur. Su investigación, publicada en Science Advances, ha analizado más de 2.700 yacimientos arqueológicos de los últimos 3 millones de años, modelando simultáneamente el clima y la vegetación de la Tierra a lo largo de este extenso periodo. El resultado no solo arroja luz sobre las preferencias ambientales de nuestros antepasados, sino que también ofrece una pieza nueva, central, esencial en el complejo rompecabezas de la evolución humana. Montañas, biodiversidad, evolución. La apuesta por la complejidad. El hallazgo central de este estudio es claro: las especies humanas primitivas mostraron con el paso de los milenios una marcada preferencia por los paisajes montañosos. Y no por casualidad. Las pendientes, los desniveles y las variaciones en altitud generaban una mayor variedad de biomas, conjuntos ecológicos distintos, en áreas muy cercanas entre sí. En otras palabras, un mismo entorno podía ofrecer bosques templados, pastizales, matorrales y zonas húmedas al alcance de una jornada de caminata. Para una especie nómada cazadora-recolectora, esta concentración de recursos equivalía a una despensa natural bien surtida. La hipótesis que subyace a esta investigación propone que la diversidad ecológica fue un factor determinante en la selección natural y en las rutas de asentamiento de los homínidos. Frente a un entorno más homogéneo y predecible como la llanura, las zonas con mayor biodiversidad ofrecían tantas oportunidades de supervivencia como un terreno fértil para la innovación y la cooperación. Un coste energético asumible. Pero claro, no todo eran ventajas. Habilitar zonas montañosas implicaba superar desafíos considerables.
mayores costes energéticos para desplazarse, terrenos difíciles de transitar, climas más extremos y menor previsibilidad. Porque entonces perseverar en estos entornos? La respuesta parece estar en el equilibrio entre coste y beneficio. La abundancia de recursos ecológicos, alimento, agua, refugio natural, superaba los inconvenientes físicos de la orografía. Y con el paso del tiempo, las distintas especies humanas se adaptaron no solo física, sino también social y tecnológicamente a estos paisajes desafiantes. Esta adaptación no fue lineal. El estudio señala que entre hace 2 y 1,1 millones de años, especies como el Homo habilis y el Homo ergaster comenzaron a asentarse progresivamente en zonas más escarpadas. Sin embargo, alrededor del millón de años atrás, esta tendencia se interrumpió bruscamente. El fenómeno coincide con un periodo crucial conocido como la transición del Pleistoceno medio, una fase de grandes cambios climáticos globales que probablemente causaron un cuello de botella genético en las poblaciones humanas y forzaron la reconfiguración de sus hábitats. Fue solo a partir de los 800.000 años antes del presente, cuando volvió a observarse una clara inclinación por los entornos montañosos, esta vez protagonizada por especies como Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis y más tarde el Homo sapiens. Esta segunda oleada, según los investigadores, estuvo marcada por una mayor capacidad de adaptación al frío, el uso del fuego y una evidente sofisticación cultural. Las montañas como laboratorios sociales y tecnológicos. Además del evidente papel ecológico, los entornos abruptos también pudieron ejercer una presión selectiva sobre las dinámicas sociales y tecnológicas. Sobrevivir en un entorno difícil requiere colaboración. Cazar en laderas, recolectar en valles escarpados o refugiarse en cuevas exigía estrategias coordinadas, planificación y probablemente el desarrollo de formas primitivas de organización social. Asimismo, la necesidad de fabricar herramientas útiles para terrenos complejos, desde bastones hasta utensilios para procesar distintos alimentos, pudo actuar como estímulo para la innovación tecnológica. Estas primeras adaptaciones tecnológicas no solo facilitaban la vida en las montañas, sino que también ampliaban el repertorio cultural y cognitivo de nuestras especies antecesoras. En este contexto no resulta descabellado pensar que algunos de los rasgos más característicos del ser humano, cooperación, lenguaje, tecnología, podrían haber encontrado un caldo de cultivo ideal en estos ambientes difíciles, precisamente por su exigencia. Ni tan alto, ni tan plano, el punto intermedio perfecto. Curiosamente, el estudio revela que aunque las especies humanas se adaptaron a entornos montañosos, no buscaron las zonas más abruptas o extremas, prefirieron áreas con una pendiente moderada entre 2 y el 10% de inclinación, lo suficiente para favorecer la biodiversidad sin que el terreno resultara intransitable. Este matiz demuestra que la elección de hábitat no era aleatoria, sino estratégica. Se trataba de maximizar los beneficios ecológicos sin asumir riesgos desproporcionados. Las áreas con pendiente media ofrecía un equilibrio óptimo entre accesibilidad, recursos y protección. Una historia escrita en el relieve. Más allá de la fascinación por los datos, lo que este estudio aporta es una nueva forma de mirar el pasado humano. Nos recuerda que la evolución no solo ocurrió en el tiempo, sino también en el espacio, y que el paisaje, con sus montañas, valles, microclimas y desafíos, fue un protagonista tan importante como el genoma en la historia de nuestra especie. Los seres humanos no somos únicamente fruto de la selección natural o del azar genético, sino también de las decisiones, conscientes o instintivas, que tomaron nuestros antepasados frente a los entornos en los que vivían, decisiones como quedarse en la llanura o aventurarse cuesta arriba. Este es el texto que salió muy interesante con OK Diario, escrito por Cristian Pérez, publicado el día 25 de enero de 2026, que tiene por referencia Eke Zeller, Alex Timmerman, The Evolving Three-Dimensional Landscape of Human Adaptation, Science Advances, 2024, 10, entre paréntesis, 41, y en DOI sería 10.1126 slash SCIADV.ADQ3613. Ese sería el
lugar donde uno puede ir, porque sería en dominio http://dx.doi.org/10.1126/SCIADV.ADQ3613. Y con ese enlace uno puede ir a ese texto original de The Evolving Three-Dimensional Landscape of Human Adaptation y evaluar cada cual, que será lo más importante, y ver la fuente original, contrastar, como la ciencia hace en esos documentos para la publicación en revistas especializadas, como es la revisión por pares, cosa que podéis practicar. Así que aquí está esta situación de supuestamente la reescritura de la historia humana, que tampoco es una revolución, sino evolución. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.